En primer lugar, en mi nombre y en el de la Asociación Argentina de Mediación Interdisciplinaria, les damos las gracias por habernos invitado a participar de este coloquio. Nos pareció interesante exponer sobre un fenómeno que no es nuevo ni reciente, pero lo que sí es reciente son las maneras de abordarlo, específicamente a través de la mediación y desde la capacitación para prevenirlo. Este fenómeno es el de la violencia laboral, más conocida como mobbing, para lo cual expondré desde, en primer lugar, algunas de sus características, causas, elementos y consecuencias, y por último el abordaje exitoso que venimos realizando desde la asociación para solucionar de manera sustentable los conflictos que se suscitan en las empresas, en las organizaciones por este tipo de violencia. Hoy en día la violencia laboral representa uno de los mayores obstáculos que atraviesan las organizaciones para poder garantizar el desarrollo pleno de sus trabajadores. El acoso laboral es una de las formas más graves de violencia al incidir negativamente sobre la salud psicofísica de los trabajadores y repercutir negativamente en el desarrollo de la empresa. El mobbing o acoso laboral existió siempre, solo que ahora contamos con elementos teóricos para poder identificarlo claramente y abordarlo para resolverlo de manera eficaz. Además de que a nivel mundial ya hay legislación específica sobre este tipo de flagelo que afecta a las organizaciones, y con relación a esto más adelante voy a describir brevemente el marco legal en la Argentina. El nivel de conocimiento respecto a la problemática del acoso laboral con el que cuentan los profesionales que integran las áreas de recursos humanos es fundamental para poder resolverlo de la forma más eficiente. De manera tal que los profesionales del área de recursos humanos puedan contar con las herramientas conceptuales que les permitan asesorar, identificar, prevenir y desarrollar planes de acción ante esta problemática, y dentro de estos planes determinar cuál es el momento para derivar la situación para que sea resuelta por profesionales neutrales terceros al conflicto, es decir, mediadores empresariales. Para esto el diseño del procedimiento interno frente a situaciones de acoso laboral es el medio para brindar a los empleados las herramientas necesarias y para indicarles cuáles son los canales para poder tratar adecuadamente estos temas. Por lo tanto, debe contener reglas claras y públicas, garantizando el derecho del empleado a efectuar denuncias de violencia sin temor a represalias. Y aquí es donde se debe incluir como metodología la mediación extrajudicial y también que la organización esté capacitada en esta problemática, es decir, instruir y formar a todos los empleados en cuanto al significado y la problemática del acoso laboral. Es la manera más eficaz de prevenir este tipo de conducta abusiva. Lograr un entorno laboral positivo que impida la aparición del acoso o lo desactiven tempranamente. Ahora bien, el término mobbing del inglés to mob significa maltratar, molestar y puede implicar a uno o varios perseguidores. Asimismo, mob significa multitud o jauría, es decir, que esto pone el foco en que puede ser un fenómeno grupal. Uno de los primeros nombres que se dio a esta problemática fue mobbing. Este término fue introducido por el zoólogo etólogo Konrad Lorenz en los años 60. El concepto fue obtenido como resultado de la extrapolación de observaciones realizadas en especies de animales en libertad, principalmente aves, para referirse al comportamiento agresivo de ciertos grupos de animales más pequeños que amenazaban a un animal más grande. En los años 70, Peter Heinemann, médico sueco, retoma este concepto para describir la conducta hostil entre niños en el ámbito escolar. Y en 1984, Heinz Lehmann, psicólogo alemán, realiza diversos estudios sobre la violencia psicológica en el trabajo y utiliza el término mobbing para referirse a las formas de acoso severo en las organizaciones. Marie-France Irigoyen designa esta problemática con el nombre de acoso moral laboral, y este término es el elegido para nombrar a la violencia psicológica en Francia. A partir de este investigador es que en el año 2001 se dictó la primera ley en Francia contra el acoso laboral. De acuerdo al concepto planteado por la OIT,
Este establece que no es trabajo decente aquel que se realiza sin respeto a los principios, derechos fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo o proporcional al esfuerzo realizado sin discriminación de género o de cualquier otro tipo. Y según la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la República Argentina, violencia laboral es toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, ya sea como amenaza o como acción consumada. La psicoanalista y psiquiatra francesa Marie-France Irigoyen da una definición de acoso moral laboral y entiende por él toda conducta abusiva, gesto, palabra, comportamiento o actitud que atenta por su repetitividad o sistematización contra la dignidad o la integridad física o psíquica de cualquier persona, poniendo su empleo en peligro o degradando el ambiente de trabajo. Como podemos observar, las características comunes a todas estas definiciones son las siguientes. Una que es sistemática y reiterada, que se da en pequeñas dosis por goteo. La existencia de intencionalidad, ataques personales y la invisibilidad. Las partes del circuito de acoso generalmente intervienen dos sujetos principales. El acosador, que es el sujeto activo, quien lleva adelante los ataques, y el acosado, que sería el sujeto pasivo, es el objeto de los mismos. Iñaki Piñuel indica que aquellos sujetos que llevan adelante el acoso responden a un perfil de psicópata organizacional, que emplea técnicas de ataques sutiles, manipulando al entorno para conseguir aliados entre los compañeros de trabajo o su silencio entre estas situaciones. Y respecto a las personas acosadas, Marie-France Irigoyen dice que un empleado corre mayor riesgo de ser el objetivo del acoso moral cuando, por lo que es o lo que parece ser, molesta a otra persona, porque le amenaza el equilibrio, el status quo que tiene el líder del grupo en el cual está inserto esa persona, y entonces parece ser como que ese líder lo vive como una situación de amenaza, una persona que amenaza por su talento, por su carisma, por sus capacidades, y le hace revivir a ese líder un sentimiento de celos, de envidia, de inferioridad. Ahora bien, el psicólogo Heinz Lehmann establece distintos tipos de acoso en función del rango laboral de las personas que intervienen. Y así habla de acoso vertical. Los sujetos se encuentran en diferente nivel jerárquico. Se puede dar en dos variantes. Descendente se produce cuando un empleado jerárquico inferior es acosado por uno o varios trabajadores que ocupan posiciones superiores en la jerarquía. Y ascendente, un empleado en el nivel jerárquico superior es acosado por uno o varios de sus subordinados. Si bien este es un comportamiento poco habitual en las relaciones laborales, esta clase de acoso se puede explicar por la dificultad de los subordinados de aceptar a la persona que ocupa el nivel superior. Y suele darse en casos de fusiones, de adquisiciones o en casos donde el nivel de mando es de menor edad que del grupo al que tiene que liderar. El acoso horizontal se produce cuando un empleado es acosado por uno o varios compañeros que ocupan su mismo nivel jerárquico. Y aquí hay que considerar que el impacto puede ser mayor si se trata de la conducta de un grupo contra un solo individuo. Veamos algunas de las causas. Para explicar por qué se produce el acoso laboral es necesario que integremos tanto factores individuales como factores organizacionales. Y principalmente tenemos tres enfoques para explicar el origen del acoso. Uno es en función de la personalidad de la víctima o la personalidad del acosador. Y esto postula una fuerte vinculación entre ciertas deficiencias, carencias personales con la aparición del acoso. La segunda es en base a las características de las relaciones interpersonales en las organizaciones. Por ejemplo, la competitividad, las exigencias llevan a roces, discrepancias de opiniones entre sus miembros, de lo cual se puede derivar situaciones de acoso. Y la tercera es en base a las características del entorno sociolaboral.
Esta aproximación concibe al acoso como originado principalmente por los factores organizacionales, por ejemplo, los estilos de liderazgo, los estilos de comunicación, siendo las características personales de los sujetos lo que determina más bien la intensidad del acoso. Para resolver estos conflictos desde la mediación, tomamos como base las causas en base a las características de las relaciones interpersonales y del entorno sociolaboral. Y dentro de estos enfoques encontramos 4 elementos. 1, la organización del trabajo. ¿Por qué? Porque se sitúa al origen del problema como consecuencia de determinados ambientes laborales, porque se ha demostrado que es más frecuente que estas situaciones ocurran en organizaciones grandes y burocráticas. Segundo lugar, la cultura corporativa es una de las variables que más influyen en el acoso laboral. Los efectos de una cultura corporativa generalmente son positivos. Sin embargo, en organizaciones donde existe una cultura muy fuerte verticalista, pueden convertirse en negativos, ¿no es cierto? Y algún integrante del grupo puede querer romper las reglas del juego y esto indirectamente conducir a conductas de acoso laboral. Otro factor importante, hablábamos de los estilos de liderazgo, porque suele haber una relación muy clara y directa entre el estilo de liderazgo y acoso. El acoso prospera donde los líderes tienen sistemas de liderazgo, de gestión o de resolución de conflictos autoritarios, rígidos. Y te hablamos también del entorno socioeconómico. Esta perspectiva afirma que la aparición del acoso es comprensible si se tienen en cuenta los cambios del trabajo moderno y el impacto que estos provocan en los trabajadores. En entornos laborales competitivos, la sensación de inseguridad se incrementa, lo que hace que los trabajadores teman por sus puestos de trabajo y se establece un clima de desconfianza entre sus miembros, lo que puede incidir en la aparición de conductas abusivas. Las conductas abusivas, las conductas hostiles, las podemos clasificar en 3 categorías. Una, atentar contra las condiciones de trabajo. Por lo general son los primeros actos de acoso que se dan es a través de estas acciones. Se pretende poner en evidencia a la persona para que parezca incompetente. Por ejemplo, se le resta autonomía, no se le transmite información útil para la realización de las tareas, se le niega acceso a los instrumentos de trabajo, se le asignan tareas que son superiores a sus competencias. En segundo lugar, el aislamiento o el rechazo a la comunicación. Con esto se intenta que el empleado quede aislado para que no pueda encontrar apoyo y ayuda para resolver la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, sus supervisores y colegas dejan de hablarle, se rechaza el contacto visual, se lo instala en un lugar apartado, solamente se le comunica por escrito. Y en tercer lugar, los atentados contra la dignidad. Estos comportamientos muy pocas veces tienen respuesta por parte del damnificado porque siente vergüenza sencillamente, no se atreven a reaccionar, ¿no es cierto? Y estas acciones pueden ser utilizar observaciones despectivas, calificativos despectivos, gestos de desprecio, hacer circular rumores, críticas infundadas sobre su vida personal. Las consecuencias de estas acciones, digamos, los efectos negativos que tiene el acoso laboral pueden ser de diferente naturaleza. No afectan solamente al trabajador, también afectan a su entorno familiar, a su entorno social y, por supuesto, a la organización en la cual está inserto. Para el trabajador, a nivel de salud, algunos estados psicosomáticos, enfermedades, puede aparecer pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, decaimiento, trastorno del sistema nervioso, sistemas de desgaste, dolores, trastornos del sueño, ansiedad, cansancio, debilidad o fatiga crónica, bueno, en fin, multitud de cosas. A nivel social, trastornos en la conducta social, por ejemplo, los más comunes son hipersusceptibilidad, aislamiento, irritabilidad,
También esto de revivir continuamente, ¿no? Estos flashbacks, revivir continuamente las situaciones de humillación, le da sentimientos de angustia, de tristeza, de fatiga crónica o de miedo, ¿no? De miedo o querer huir de la situación que sufre. Y por supuesto que esto genera también personas insatisfechas, improductivas, desmotivadas. Por eso el efecto que tiene en la organización, disminución de la calidad de trabajo, de la cantidad de trabajo, descenso de la creatividad, mayor ausentismo, solicitud de francos, reducir la eficiencia en el trabajo, bajan el nivel de compromiso, y por supuesto todo esto, mal clima laboral interno, pedir ausentismo, ¿no? Y bueno, y por supuesto también que si hay acciones para, digamos, consecuencias para el núcleo familiar, el entorno familiar del acosado, porque puede aumentar la conflictividad dentro de la familia, abandono de responsabilidades familiares, retraimiento hacia el entorno. Es muy interesante conocer el proceso o ciclo dentro del cual se va desarrollando la violencia laboral para que podamos definir dos importantes temas. Primero, ¿cómo y cuándo prevenir este tipo de violencia? Y segundo, ¿cuándo intervenir desde la mediación para solucionarla? En un proceso típico de acoso moral laboral se pueden encontrar 5 fases. La primera fase es la de seducción, porque el acosador realiza estrategias de seducción dirigidas al acosado para poder conocer sus debilidades, pero también están destinadas a su entorno, para poder llegar a convertir al entorno en un aliado del acosador. La segunda fase es de inicio o incidentes críticos. La situación desencadenante del acoso suele verse como un desencuentro entre personas que en un momento determinado adquiere mayor proporción, dando la imagen de un conflicto puntual que comienza a escalar. Es en esta etapa donde los comportamientos se encuentran todavía latentes. En toda organización es normal que aparezcan roces, fricciones, diferencias de opinión entre sus miembros. Esto se puede resolver de manera positiva a través del diálogo. Por el contrario, si no se verbaliza, puede ser el comienzo de un problema más profundo que tiene posibilidades de estigmatizarse. Entonces, este sería el momento más oportuno para intervenir desde la mediación. Luego explicaremos cómo lo hacemos desde la Asociación de Mediación Interdisciplinaria, pero esto sería una intervención de mediación temprana. La fase de acoso propiamente dicha comienza en la segunda parte. Se comienza a dar en forma progresiva los comportamientos negativos del acosador hacia la víctima por goteo continuado una vez por semana durante 6 meses es lo mínimo. El primer síntoma que la víctima presenta en esta etapa es la desorientación, no comprende la situación que atraviesa y tiende a recurrir a sus relaciones más cercanas esperando ayuda necesaria, pero suele encontrar incomprensión del problema. Entonces se debate entre dos alternativas, porque por un lado la negación del problema por su incredulidad ante la situación que está viviendo y por el otro lado considera ir a un enfrentamiento abierto hacia el acosador, pero con el riesgo de que se generalice a la opinión pública del resto de la organización. Este es uno de los momentos cruciales para acabar con el acoso sin que todavía se produzcan daños difíciles de reparar. Si el conflicto no fue derivado tempranamente en la fase 1, en esta fase 2, ir a mediación sería también correcto. La fase 3 es la fase de trascendencia. Es fundamental la respuesta del entorno laboral, ya que el entorno laboral va a ser el que va a determinar la resolución rápida del acoso o que se implante el acoso. Entonces, ¿esto a qué se debe? A que los cómplices, directos o indirectos, magnifican las consecuencias de la conducta arbitraria al permitir las actuaciones del causante del acoso. Por lo tanto, el entorno
es un elemento clave en el desarrollo o en la resolución del acoso laboral. La organización es la principal responsable dentro de la dinámica del acoso laboral, por lo tanto, o es partícipe o es cómplice, por acción o por omisión, y debe responsabilizarse por los daños que sufre la víctima. Una vez que la organización toma conocimiento de que algo está pasando, puede optar por actuar de dos maneras, en dos sentidos: intervención positiva o negativa. Dentro de la intervención positiva tenemos dos posibilidades. Uno, se realiza una investigación, un análisis detallado de la situación, y si se comprueba que ocurre acoso moral laboral, se toman las medidas disciplinarias adecuadas para la situación. O bien, si la empresa tiene organizado un sistema de resolución de conflictos basado en el diálogo y en la resolución creativa y participativa, cuyo objetivo principal es desactivar este tipo de conflictos basándose no en la legalidad, sino en la legitimidad de los reclamos, es decir, que dentro de este marco se busca llegar a acuerdos consensuados, sustentables, que se sostengan en el tiempo, que cambien los modelos mentales de los partícipes del conflicto para que asuman la responsabilidad de sus acciones, para que protagonicen la búsqueda de soluciones y para que mejoren su comunicación y relación. Y dijimos intervención negativa, es decir, o no se investiga la situación o no se deriva oportunamente a mediación, con lo cual se suele ver a la víctima como aquella que origina el conflicto, y de esta manera la organización pasa a formar parte del entorno que también acosa de manera pasiva a la víctima. Por último, tenemos la fase de marginación o abandono de la organización. Si la intervención de la organización fue negativa, se da esta fase en la que muchas víctimas, no pudiendo resistir más el acoso, desasistidas por empresa, aisladas por su entorno profesional y social, deciden terminar la relación laboral por sí mismos, presentan la renuncia. En este punto, la única solución posible para ellos es la autoexclusión del mercado laboral. Por otro lado, están quienes resisten o se resisten a abandonar la organización por temor a no conseguir un nuevo empleo, permanecen en la organización, pero eludiendo el problema, con lo cual comienzan a caer en bajas laborales debido a todos los problemas de salud relacionados que enumeramos recién algunos de ellos, ¿no es cierto? Lo cual implica obviamente la gran posibilidad de ser despedido, porque eso le da más argumentos a la empresa para responsabilizar al acosado del acoso, ¿no? La mayoría de los investigadores que estudian este problema coinciden en señalar que el acoso suele finalizar con la salida de la víctima de la organización a mediano plazo. La fase de recuperación se logra si la víctima puede hablar, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo, es decir, de hacer visible lo que es invisible, porque eso obviamente genera un alivio, ¿no es cierto?, para la persona acosada, pone luz sobre algo que está oculto. El conocimiento del acoso laboral como fenómeno social más allá del conflicto individual también es un aporte importante para la recuperación. Es fundamental que quienes padecen estas situaciones además realicen tratamiento, ¿no es cierto?, para trabajar sus emociones, para recuperar su autoestima, para nivelar su nivel de estrés. Pero llegados aquí, la solución del tercero neutral. ¿Cuándo es oportuno pasar a mediación empresarial? Cuanto más tiempo transcurre en las situaciones de acoso laboral, se va instalando como permitida para el acosador esa conducta, y para el acosado el lamento, la queja, el malestar o la enfermedad, lo cual lleva a las personas afectadas a atrincherarse en la posición de víctima. Hay que entender que negociación no es lo mismo que mediación. En la negociación las partes están cara a cara de manera directa, sin intermediarios, pero en estos casos es siempre más adecuada la mediación. Y aclaremos también que en estas situaciones ir a juicio no funciona, por lo menos en Argentina. En un juicio decide un juez, es una instancia contenciosa, es decir, hay que aportar pruebas,
Y sabemos que por definición el moving es real, pero las pruebas son muy difíciles de aportar, porque ¿cómo demostrar el rechazo a la comunicación verbal? ¿Cómo demostrar las miradas de desprecio, los chismes malintencionados, el restar información relevante para realizar el trabajo correctamente? Sin contar además con el largo tiempo que insume un proceso judicial y los costos elevados, y la mala publicidad para la empresa y para el acosado, es decir, ambas partes salen perjudicadas si van a juicio por estos temas. Por eso la mediación es un modo alternativo de resolver conflictos que permite reintroducir el diálogo y la comunicación y sobre todo poder hablar de temas que no son legales, sino legítimos, subjetivos y emocionales. En una mediación los protagonistas sabemos que son las partes y el mediador un facilitador de la comunicación. Y específicamente en estos temas lo que se busca es mejorar la comunicación y la relación. Obviamente es voluntaria, no se puede obligar a nadie a ir a una mediación, pero sí es necesario que el área de recursos humanos instrumente la comunicación de este tipo de canales de diálogo para que a medida que se utilicen se vean como parte de la cultura de la empresa. Todavía, tenemos que decirlo, es una práctica poco extendida, pero son muy útiles sobre todo en situaciones que parecen acoso laboral y que derivan de comportamientos derivados de un estilo de liderazgo inadecuado o mala comunicación o fallas a la hora de resolver conflicto o liderazgo autoritario. En todos estos casos le proporciona al agresor la oportunidad de explicar y de disculparse. Y en realidad para ambos protagonistas la mediación hace que ambas partes abandonen posturas rígidas, se escuchen, se reconozcan sus puntos de vista. Si ambas partes están dispuestas a participar, este es el camino más efectivo. Como es voluntaria y para participar hay que estar de acuerdo en hacerlo, y una de las reglas del juego es estar dispuesto a aceptar errores y modificarlos, es muy poco probable que personas narcisistas o psicopáticas quieran participar. Además, es simple y es confidencial. En la Argentina aún no tenemos una legislación laboral de alcance nacional que regule y sancione la figura del acoso laboral. Es una figura reciente que ha surgido de la propia doctrina de los jueces. Esta ausencia de normas genera situaciones de incertidumbre jurídica para los trabajadores en tanto y en cuanto las organizaciones no instalen sistemas de resolución de conflictos alternativos como la mediación. En el orden nacional existen leyes, decretos que en su conjunto tienden a la protección del trabajador, arrancando por la Constitución Nacional. En el artículo 14 bis establece que se aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 hace referencia a privilegiar el trabajo digno. También la Ley 26.485 habla de la protección integral de las mujeres y habla específicamente del hostigamiento psicológico con el fin de lograr la exclusión del trabajo. La Ley 25.392, tenemos Ley de Actos Discriminatorios y después algunas leyes provinciales, pero más que nada para el ámbito de la administración pública. Como cierre de esta exposición, quisiera explicarles brevemente cuál es el procedimiento que utilizamos en la Asociación Argentina de Mediación Interdisciplinaria para intervenir en este tipo de conflictos en el ámbito empresarial. Los socios empresa de AMI tienen como beneficio el poder recurrir a mediaciones prejudiciales o extrajudiciales para la solución de cualquier tipo de disputa empresarial que obviamente incluye los conflictos derivados del acoso laboral. Cualquier parte involucrada en una disputa puede iniciar la mediación radicando en AMI el pedido. Recibimos la solicitud, comunicamos con las partes involucradas en la disputa y lo que intentamos es obtener la aceptación, porque sabemos que es voluntaria, a que se sometan al proceso de mediación.
Esa solicitud contiene generalmente una breve descripción de la disputa y todos los datos necesarios. El requirente entrega simultáneamente copias de la solicitud para AMI y para cada una de las partes. El proceso de mediación generalmente comienza con una reunión conjunta donde se define la agenda, los temas a tratar y se tiene una primera impresión de las posiciones y preocupaciones de las partes. Y esto las ayuda a que se puedan enfocar en el proceso de un modo más efectivo y trabajar adecuadamente. Lo más probable es que después de ese encuentro vayamos a reuniones privadas con cada una de las partes para que cada una explique de forma confidencial su posición y sus objetivos, y eso también le da al mediador la oportunidad de hacer las preguntas que puedan generarle dudas a las partes acerca de la validez de sus posiciones particulares o de sus ideas sobre cómo son las cosas. La selección y el nombramiento de los mediadores, si las partes deciden llevar adelante una mediación, se selecciona un mediador dentro de la lista de mediadores de la asociación. Si no se ponen de acuerdo en la selección, solicitan ayuda a la asociación, informándole previamente cuáles son sus preferencias, la especialización que consideran que debería tener el mediador y demás aspectos que fueran del caso. Y AMI intenta el consenso. Si no hay consenso, entonces el mediador específico para los temas de acoso es designado por la comisión directiva de AMI. Para poder integrar la lista de mediadores, en el caso de las mediaciones prejudiciales, recordemos que en este caso siempre estamos hablando de mediaciones extrajudiciales, ¿no es cierto? En el caso, entonces me voy a referir solamente a las mediaciones, a las características, a los requisitos de mediador extrajudicial para la inclusión dentro de la lista. Tiene que ser profesionales universitarios, con 3 años o más de matrícula profesional, obviamente estar formado en mediación, o sea, haber certificado como mediador, haber aprobado el curso de mediación en una institución reconocida por el Ministerio de Justicia o avalada, habilitada por el Ministerio de Justicia, y ser propuesto por alguno de los socios de AMI. Si bien el mediador no tiene autoridad para imponer una solución a las partes, va a intentar ayudarlas a llegar a un convenio satisfactorio para ambas, a través de reuniones conjuntas, a través de reuniones privadas, y cuando resulte necesario, y en estos casos siempre lo es, va a comediar con un profesional psicólogo. ¿Por qué? Porque lo que sabemos que si estamos frente a un acosador con características psicopáticas, entonces no podríamos llevar adelante una mediación. Por lo tanto, es importante en estos casos tener en cuenta este detalle no menor, ¿cierto? Obviamente las reuniones son privadas, las partes asisten generalmente a las salas de mediación de AMI. Pocas veces se realiza dentro de la empresa, o también lo podemos hacer a distancia a través de vía conferencia, vía Zoom. Obviamente es confidencial, todos los informes, documentos a los que acceda el mediador no van a ser divulgados ni van a ser pedidos para ningún tipo de trámite fuera de lo que es la mediación, o sea, no se va a ventilar por fuera de la mediación nada de lo que están obligados tanto el mediador como las partes a mantener la confidencialidad de todo el hablado. Y bueno, las reglas básicas de la mediación también aplican en esta mediación. Si las partes, el mediador puede excusarse en cualquier momento sin dar ningún tipo de explicación. Las partes también pueden solicitar que se termine la mediación en cualquier momento. Y si se llega a un acuerdo, el mismo quedará registrado por escrito y en este caso también la empresa
va a poder, digamos, tener acceso a ese acuerdo. Bien, esto podríamos explicarlo en más detalle, pero no nos da el tiempo, así que creo que con esto vamos terminando esta charla. Espero que les haya interesado y bueno, y ahora estaremos atentos a las preguntas y a las otras interesantes participaciones que seguramente escucharemos a continuación. Muchas gracias.